Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en directo en Onda Cero Portueno y Más Televisión y por supuesto en las redes sociales de esta casa a una nueva edición de la Tertulia Ciudadana. Hoy es 14 de febrero de 2023. ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín a todos mis amores, a toda mi familia, a mi futura mujer, a Sandra, a mis tertulianos que están por aquí acompañándome, que también el amor tiene que ser para los tertulianos y con los que trabajas, y a esta casa y Más Televisión, que seguro que nos va a ir muy bien a pesar de las envidias que suscitamos. Eso es tema de otro costal, valga la redundancia, porque en este martes, a pesar de que tenemos el amor ahí circulando, pues también tenemos que hablar de la actualidad política. Y en este caso, la pasada semana, el presidente nacional, Pedro Sánchez, anunciaba en el Senado un aumento del salario mínimo interprofesional, el SMI, que ascenderá a 1.080 euros con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Una negociación que se realizó entre el Gobierno nacional y los sindicatos a las espaldas de la Federación de Empresarios Españoles, que estuvieron aparte de esa negociación. Incluso hubo algunas porque el anuncio de Pedro Sánchez pilló a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una reunión con los sindicatos y de la cual de este anuncio de Pedro Sánchez se alegró. Antes de eso, y me va a permitir un minuto, porque no todos los días se le reconoce la labor a una persona, y en esta ocasión a una persona que pertenece a esta casa y que pertenece a esta familia de la Tertulia Ciudadana. Manuel Alarcos, ¿cómo está? Pues estoy perfectamente, muy contento. Esto está muy chulo. Eso es maravilloso, porque yo tengo muy poquitas placas, pero creo que tengo las dos mejores. Tengo la placa de tertuliano de honor que me entregó esta casa, y tengo la placa de viejo socialista que me entregó mi pueblo Campo de Gritana por toda la labor realizada durante más de 40 años. Ambas placas para mí son altamente significativas, y la verdad es que para mí fue un día maravilloso el domingo. Tuve el honor de conocer a Fernando Marrasca, estuve con él más de 20 minutos. Le entregué el libro El Pollito Rojo, le gustó, me pidió mi número de teléfono, me dijo que lo iba a leer y que luego me lo comentaría. Fue para mí maravilloso. Y nos abandona. Que vuelas y que te vas con Marlaska allí de... Yo no voy a llegar a ministro, tú te apures por eso, seguiré la tertulia. Estableció una estrecha relación con él, estuvo hablando con él, y hay fotos que atestiguan, que dan fe de ello, ¿eh? Pues después de felicidades, Manuel, que esto es muy chulo. Y fuera de ideologías y la placa está muy bonita, y felicidades por este labor que realizas por la sociedad en unos tiempos complicados, porque supongo que hace 40 años era complicado. Esos tiempos fueron muy difíciles, porque era la primera legislatura. Y yo tengo que decir que hubo momentos reales de peligro. Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando estábamos haciendo campaña, nosotros teníamos la sede junto al cuartel de la Guardia Civil en Gritana, porque estaban arreglando el cuartel de la Guardia Civil. Llegaron unos de Fuerza Nova a pegarme una paliza. Y yo, con la bandera de la UGT, que era un poste de antena de televisión, me defendí. Pero le llevaban porras y uchacos, y yo ya no podía más. Y cuando estaba ya a punto de fallecer, y me hubieran posiblemente matado, o al menos dame una paliza enorme, me salvó la vida el sargento de la Guardia Civil de Campo de Gritana. Porque viendo aquello desde la ventana, salió corriendo, como no hacían caso, sacó la pistola, tiró los tiros al aire y se fueron. Pero lo pasé mal, lo pasé mal. Manuel Alarcos tiene anécdotas para toda la... Lo pasé muy mal. Porque ayer me contaba a mí que había estrechado relaciones también con sus compañeros en la corporación municipal, sí, y que había incluso alguien de Fuerza Nueva con el que te llevabas muy bien también. Algo así me contaste ayer. Yo tengo gente de Fuerza Nueva, yo goberné con Fuerza Nueva.
Yo goberné con Gregorio Quirós y Ramiro Parrilla, que eran de Fuerza Nueva. No, pero llegamos a un acuerdo de que íbamos a hablar de política en el ayuntamiento. Vale. Y por eso, además tengo que decir que gratamente muchos compañeros míos me han dicho que me ven en IMAX Televisión. Me alegro. IMAX Televisión se ve mucho en Campo de Gritana. Uno de ellos me dijo que felicitara a los tertulianos y al director, cosa que estoy haciendo en este momento. Muy bien, es que se me va la mirada porque ahí tenemos la tapa hoy de croqueta y se me va la mirada de la croqueta, que es una de las cosas. Las croquetas son una de las cosas que deben ser regaladas en todo San Valentín. Yo pido a toda la gente que si me quiere regalar algo, Sandra, si me estás escuchando, ya lo sabes, croquetas. Manuel Tabas, ¿cómo estás? Muy buenas. Según la RAE es concreta, no crocreta. ¿Cómo Croqueta, ¿cómo se dice? Concreta. Concretamente. Felicitar a Manuel Alarco, indudablemente, por este reconocimiento que se le ha dado. Me sumo a tus felicitaciones de nuestro amado... Y a Mariano. Bueno, pero a él, ¿cuándo se la den? Todavía no se la han dado. Claro, por tanto no vamos a felicitar anticipadamente. Me sumo a tus felicitaciones de nuestros amores presentes, pasados y futuros. Eso es. Y en especial a nuestro Julián Camacho, que seguro que nos estará viendo en este día significativo. Seguro que nos está viendo y que está al otro lado de la televisión esperando que empiece este debate. Julián Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy enamorado, muy contento. Felicitaciones a todos los enamorados como yo. Y, por supuesto, felicitaciones a nuestro amigo Manuel Alarco, Pollito Rojo, por esa placa que mereces, vamos, seguro, por su gran labor en el ayuntamiento. Y hay que reconocer, bueno, que en estos momentos el Partido Socialista está haciendo una labor de reconocimiento de todos los ediles que han sido durante toda esta época de la democracia, y entre esos ediles va a estar nuestro compañero contertulio Mariano Rodríguez, al que tendremos que felicitar en una semana. En unos días, sí, en una semana. El acto tendrá lugar, Mariano, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en el Hotel Verona. Sí. Supongo que a usted también se habrá reconocido, pero como decía Manuel, no vamos a anticipar a las cosas y cuando el próximo martes le felicitaremos. ¿Cómo está, Mariano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, tranquilo, como siempre, en las cosas. Yo con lo mío, con los vecinos, que es con lo que más me muevo, la asociación, ¿sabes? Y bueno, ya de paso ya felicitar a Manolo por su año de lucha que ha tenido dentro del partido y a Julián, que el otro día hablé con Tere, está nerviosito, quiere ya lanzarse a la piscina y la piscina todavía no tiene agua, está medio llena todavía, ¿sabes? Pero que vamos, yo creo que progresa adecuadamente, ¿sabes? Aquí, un saludo, Julián. Eso es, nos sumamos a los saludos y nos metemos en faena, ¿no? Porque, como decía en la presentación, el presidente Pedro Sánchez anunciaba la subida del salario mínimo interprofesional a 1.080 euros, una decisión que pues ayudará a más de 2 millones de personas en España. Además, el presidente nacional también quiso pues avanzar, que quiere mejorar el poder adquisitivo de las familias españolas. Y no lo he dicho, y estamos en directo, tenemos 11 graditos de temperatura, está nubladito y hace fresquito. Estamos en invierno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Y llega el carnaval ya el sábado, ya empezamos con los disfraces. Viene Calima. Viene Calima, efectivamente, que lo he visto esta mañana en los informativos. Manuel, ¿te parece buena o mala esta decisión de subir el salario mínimo interprofesional? Pues esto es como todo, como me cuenta, es decir, todo depende del color del cristal con que se mire. Tú te pones las gafas esas de 3D de los colores rojo y azul y el gobierno pues lo ve en color rojo y la organización empresarial lo ve en color azul. Vamos a ver, con esto bien es cierto que nos acercamos a la Carta Social Europea, que es una de las medidas que Europa impuso a todos los países, que al menos el 60% del sueldo medio de cada país se refleje en el salario mínimo interprofesional. Nosotros acabamos de llegar al 60%. Indudablemente, si nos comparamos con Luxemburgo, que tiene 2.202 euros, pues nos quedamos cortísimos. También los sueldos, indudablemente, en Luxemburgo no son los nuestros. Ahora, si nos comparamos por abajo con Bulgaria, que son 320 euros de SMI, pues indudablemente tampoco es lo mismo, ni los sueldos que hay en Bulgaria son los mismos. ¿Nos acercamos a la zona europea? Sí, pero bueno, los principales países de Europa, como es Francia, como es Bélgica, como es Italia y demás, oscilan entre 1.500 y 1.600. También es cierto que con arreglo a sus sueldos, que no son los que tenemos nosotros. La medida es buena.
te vuelvo a decir, depende cómo se mire. Dicen que va a ayudar entre 2 millones y 2,5 millones de personas de salir de lo que llaman pobreza laboral, que es distinta a la pobreza como la entendíamos antes, el pobre que estaba en la calle, que no tenía ni dónde caerse muerto y demás. No, ahora son personas que trabajan incluso hasta 40 horas a la semana y que no tienen para llegar a fin de mes, que no les da, teniendo trabajo y teniendo sueldo. Entonces, esto, si va a paliar en algo esas necesidades, bienvenido o sea. También hay que reconocer que solamente va a ser para las personas que ganen menos del salario mínimo interprofesional. Y dentro de esas personas están los que están a jornadas completas, que sí lo tendrán, los 1.080 euros completos, pero los que están a jornadas parciales será un prorrateo, es decir, una proporcionalidad con arreglo a lo que gana cada uno. Que un país no tenga que, si gana lo suficiente, no tiene que depender de que haya subsidios y que haya subvenciones, bienvenido sea. Que gracias a que una persona gane más, también en los impuestos de la renta contribuya más a lo que tiene, bienvenido sea. Que esto ayuda a que con ese dinero se llegue más a final de mes o que la cesta de la compra se haga menos dura, bienvenido sea. Eso en cuanto a lo positivo. En cuanto a lo negativo, pues lo que dicen es que va a ocasionar desempleo. Bien es cierto que la ministra Yolanda Díaz ha salido enseguida en prensa diciendo que no hay datos que avalen de que esto pueda producir, en la subida del SMI, produzca desempleo, es decir, que se quede gente sin trabajo. En 2019 el Banco de España sí hizo un estudio con el salario que entonces estaba a 950 euros de que sí produjo cierre de empresas. Ten en cuenta que el 95% de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas y microempresas, aparte de los autónomos. Entonces son personas que tienen menos de 10 trabajadores en su empresa, algunos tienen 1, tienen 2 y demás. A ellos, con el problemas que han tenido en el COVID, con los problemas que han tenido de subida de la luz, subida de combustible, etcétera y demás, les supone un gasto importante y por ese aspecto lo ven más. Lo único que sí sabemos de cierto que a quien sí va a afectar es a las personas menos cualificadas, es decir, a esas personas que no tienen una cualificación suficiente y que sí pueden perder su puesto de trabajo, salvo que el Gobierno, con los 11.000 millones que tiene para gastar hasta el 2027, haga una recualificación de ese personal y los ayude para que vayan a más y mantengan su puesto de trabajo. Bienvenido para los trabajadores, todos queremos ganar más, todos tenemos derecho a ganar más, todos tenemos derecho a tener una vida mejor. Los empresarios, algunos o muchos, no lo ven tan acertado porque dicen que va a suponer cierre de empresas, que va a suponer dejar trabajadores en la calle. Lo veremos en un futuro. Julián Gómez. Bueno, pues lo ha dicho casi todo Manolo. Sí. La verdad se ha dicho, ¿no? Pero vamos, yo me alegraría muchísimo que el salario mínimo interprofesional en España fuese de 2.000 euros. Pues sí. Me encantaría, vamos. El problema, pues lo que estamos comentando, que no es tarea fácil porque el salario mínimo interprofesional lo pagan las empresas. Claro. Era lo que decía el otro día el Garamendi, que claro, tú invitas a cenar y pago yo la cena. Claro. Se refería a eso, a que al final quien va a pagar el salario mínimo interprofesional son las empresas. Pero de todas formas yo considero que es un éxito importante el que hayamos llegado a ese 60% del salario bruto medio de los trabajadores españoles. Y sobre todo, tú preguntabas que a cuántas personas va a beneficiar esta medida. Si nos vamos a una nota informativa de Comisiones Obreras, el dato es que va a beneficiar en torno a 2.272.000 personas asalariadas, de las cuales 1.926.000 trabajan a tiempo completo y 348.000 trabajan a tiempo parcial. Del total de trabajadores beneficiados, el 57,5% son mujeres y el 42,5% son hombres, dejando así patente la brecha salarial que por otra parte existe, ¿no? Las mayores beneficiadas de estas medidas son las mujeres de entre 16 y 34 años. Además, los sectores que más van a sufrir o se van a ver afectados por este salario mínimo son el de agricultura y el del sector servicios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues que agricultura
en las grandes empresas no hay ningún problema con el salario mínimo interprofesional, porque las grandes empresas todas pagan más normalmente. El problema está en las pequeñas empresas, en las pequeñas explotaciones agrícolas, en las personas que trabajan en una casa, las empleadas de hogar, que, bueno, pues esa subida quizá... Claro, esa subida quizá no la puedan asumir. ¿Qué problema va a haber? Manuel Tabas apuntaba al desempleo, a que habrá gente que va a decir, yo ya con este sueldo no puedo tener a una persona limpiando en mi casa, ayudándome en las tareas de casa. ¿La despido o hablo con ella a ver si admite trabajar en economía sumergida? Claro, el problema... ¿Y pagos en B? Claro, el problema es ese, que puede haber un crecimiento de la economía sumergida y, por otra parte, el desempleo. Pero bueno, yo creo que el hecho de que se haya incrementado el salario mínimo interprofesional, pues es beneficioso para los trabajadores y, sobre todo, que es lo mejor de esta subida, que va a beneficiar a los que menos poder adquisitivo tienen, que es un gran paso. Yo estoy de acuerdo con ello. Manuel Alarcos. Bueno, yo voy a leer, porque he estado hablando con Rosa Porra y se me ocurrió aquí unos ripios. En el día de hoy, si da tiempo, leo la introducción y luego se desarrolla. 14 de febrero, San Valentín, Día del Amor Humano. Más amor, menos guerra. Más amor, del amor nace la vida, de la guerra la muerte. Amémonos ellos a ellas, ellas a ellos. Ellas a ellas, ellos a ellos, dentro y fuera del armario. Amor etéreo, amor gay, amor lésbico y amor bisexual. Pues si hay amor, el sexo es secundario. Pero eso es eso. Secundario. No sé si esto es ripio, soneto o poesía. Nace de mi corazón es cosa mía. Tal día como hoy, fruto del amor, nació Manuel Alarcos de Jesús, mi nieto. Felicidades, Manolo. Muy bien. Muy bien, Manolo. Y ahora, del amor también nace... Vamos a la SMI. ¿Del amor también nace la subida del salario mínimo interprofesional, Manuel? Naturalmente. Del amor al trabajador. Bueno, me sobra algo de minuto por darle... No, dale. Sí, yo creo que les ha gustado a todos. Sí, se lo perdonas. Sí. No, sigo con con el salario mínimo, por favor. Venga, salario mínimo. El salario mínimo ha hecho yo un poquito, bueno, tengo aquí algunos países, y por ejemplo, Portugal tiene 886, con 14 pagas. Francia, 1.539, con 14 pagas. Alemania, 1.584, 14 pagas. Grecia, 831. Suiza, 2.901. Andorra, 1.286. Y España, con lo de hoy, 1.080. Italia no tiene salario mínimo interprofesional y se rige por los convenios sectoriales. En el Reino Unido tampoco. Simplemente las horas. Se pagan 10 libras la hora en 8 horas máximas de trabajo. Y tienen 40 días de vacaciones, 10 días más que aquí. Es un sistema laboral muy parecido al americano. Los sindicatos, la patronal y el gobierno es conveniente que estén de acuerdo por mandato constitucional. De 1.050 a 1.080 son solo 1 euro al día. Eso no va a arruinar a nadie ni va a cambiar nada. Feijóo primero dijo que sí y luego dijo que no. Siempre la patronal ha sido catastrofista en cuanto a cualquier subida salarial. Cuando estas subidas son buenas porque la economía del trabajo, la economía de los autónomos, los trabajadores y los buenos empresarios patriotas, no nos llevamos el dinero a paraísos fiscales. Y es un dinero que se queda aquí en España y vale para relanzar la economía. Por lo tanto, es bueno subir el salario. Ahora mismo nos encontramos en el salario medio de Europa. Ya no estamos tan mal como antes. Esto no va a arruinar a nadie ni va a arruinar a ningún empresario. Y en cuanto a los empresarios del sector agrícola, que parece que quieren una marginal de esta subida, pues hay que decirles que no, que primero el trabajo agrícola es durísimo. Segundo,
los empresarios agrícolas cobran la PAC, Política Agraria Común, donde reciben un montón de ayudas que no recibían antes, cuando estaba la Federación de Trabajadores de la Tierra. Y tenían también un apartado, había un régimen especial agrario. Hoy eso ya en una España moderna no debe de existir ni tiene sentido. Lo que hay que hacer es que los trabajadores agrícolas cobren por el trabajo que realizan, que es muchísimo más duro que cualquier otro, aunque ya el campo está mucho más mecanizado, pero sigue siendo duro, sigue siendo duro. Y esos empresarios, pues oye, que cobran dinero de Europa, de la Política Agraria Común, que no regateen sueldo con sus trabajadores, y va a ser beneficioso especialmente para las mujeres, para esas mujeres que no llegan. Y es muy conveniente, el salario mínimo interprofesional es muy conveniente porque es la base que regula muchísimas cosas. Casi todos los países, excepto Italia y excepto el Reino Unido, que llevan otro sistema distinto, pues va por esto. Y luego hay que decir también que el salario mínimo interprofesional, como la palabra dice, es salario mínimo interprofesional. Luego todos los convenios sectoriales, todos sectoriales, son de empresas, todos por ley tienen que hacerse por encima del salario interprofesional. No se puede hacer ningún convenio ni de empresa ni de sector, sea de sector que sea, por debajo. Dato importante, me gusta lo de Inglaterra y Estados Unidos, los 40 días de vacaciones, a ver si lo implantamos aquí también. Mariano. Bueno, pues yo creo que la medida es buenísima, porque no hay que decir otra cosa, la subida del sueldo mínimo profesional. Podemos observar cómo en España los agoreros han fracasado totalmente, porque desde el año 2019 el salario mínimo, que empezó con una subida del 23% y que hoy día, al año 2022, hay una subida de casi el 47% en el salario mínimo interprofesional. 2023 quiere decir... Que ha subido desde que empezó, el 47%, desde que entró este gobierno coaligado. El escudo social se sigue manteniendo. ¿Por qué? Pues muy bien fácil. No tenemos que ver nada más que los errores que han cometido los que opinaban, los expertos en este caso, el informe que dio el Banco de España, porque está ahí, que es erróneo totalmente, el informe que dio el BBVA, que es erróneamente, porque el fallo no ha repercutido para nada las subidas salariales que han ido durante estos años en el tema del empleo. No podemos olvidar que tenemos el mejor dato del 2008, más de 20 millones de trabajadores trabajando. Entonces, los datos económicos de España están dándole ahora mismo, que yo creo que es lo que más daño le hace a los empresarios, el crecimiento que nada Europa, el 1,4% para el año que viene, aunque está calculado que puede ser el 2%. El índice de crecimiento en España sobre el IPC y está en el 5,8%, los que pensaban que esto, vamos, en resumidas cuentas, que España va bien y que iba a ser una recesión y que España se iba a hundir y que estaba al borde del precipicio y que España está liderando Europa, con suerte de una gestión, llamémosla todos, de sindicatos, de empresarios y de trabajadores. Les cuento, cuando ya empezamos el momento de debate con los 4 tertulianos que me acompañan en este martes 14 de febrero, que tenemos un teléfono de WhatsApp, un número de WhatsApp a su disposición para poder intervenir en esta tertulia ciudadana. Y además recuerden que tenemos un concurso en Onda Cero Portugués por este día de San Valentín con excelentes regalos, que yo he visto uno porque no puedo participar, si no me lo comería entero. El teléfono es el 643 58 63 28. Repito, 643 58 63 28. Como tenemos aquí el teléfono, pues en cuanto ustedes participen, vamos en directo y añadimos sus comentarios para que puedan. Además, Fernando Giambruni, que está en la parte técnica, pues nos avisa de que hay algún mensaje y podemos estar atentos a todo ello. Manuel, empezamos ya el debate. Pues venga, pues si España va bien, ¿cómo no nos vamos a alegrar? Que siga así y no vaya bien, mañana vaya mejor. Yo no sé exactamente si los informes del Banco de España o el BBVA fueron inciertos. Es decir, los informes están ahí, quiero decir, era gente experta que lo hizo y se basaría en algo. No creo que lo dijesen así porque sí, pero bueno, si Mariano tiene mejores datos que yo, pues indudablemente
quiero decir que lleva razón. Pues si los informes no fueron correctos, pues malos informes. Pero es que es curioso, porque el Banco de España no va a tirar por las empresas para denostar a los empresarios, creo yo. Es decir, el Banco de España es un organismo imparcial que lo único que tiene que hacer son informes imparciales. Pero bueno, dicho lo dicho, ¿qué vamos a decir? Este es un tema que podía hacer el Consejo de Ministros perfectamente. Es decir, corresponde al Consejo de Ministros, no tiene que intervenir ni sindicatos ni empresarios. Este gobierno ha querido que intervengan las dos patas del banco, pero se nos ha quedado coja de una pata. La organización empresarial no ha participado. ¿Por qué? Pues según ellos, porque ni se les avisaba, ni se les daba los datos correctos, ni una serie de cosas. Eso lo dicen ellos, cierto o incierto, no lo sé, yo no estaba allí. Pero indudablemente los acuerdos a los que se deben de llegar, si participan todos los agentes sociales, mucho mejor. Aunque vuelvo a repetir que es un tema de Consejo de Ministros, que se aprueba en Consejo de Ministros y lo hace el Gobierno, y no hay más. Los 1.080 euros, estupendo, pues lo mismo. Esta es una empresa de pocos trabajadores, donde aquí muchos tendréis el salario mínimo interprofesional, seguro, y para algunos será una alegría ese salario mínimo interprofesional. Indudablemente, porque es una mejora de vida para ellos, es una mejora de economía y es una mejora de todo. Ahora, que no va a afectar a las empresas, que no va a haber cierre de empresas, que no va a haber trabajadores, que es el que hay en la calle, lo dudo mucho, porque como bien ha dicho mi compañero, tenemos empresas donde trabaja una o dos personas y con subidas de luz, con subidas de combustible, con subidas de muchas cosas, no pueden pagar ese salario mínimo interprofesional, desgraciadamente. Habrá otros piratas que a lo mejor no lo quieran pagar y que traen sus beneficios. Pero volvemos a decir, el tejido empresarial español, el 90% son pequeñas empresas y microempresas. Y yo conozco de gente que está una sola persona trabajando en un polígono industrial, en una empresa determinada, porque no puede tener alguien que le trabaje. Y cuando tiene que hacer un trabajo determinado, contrata a dos personas para que le hagan el montaje de la cocina, de lo que ¿sabes lo que te quiero decir? Y prefiere pagar ese día a dos personas que tener una persona trabajando con él. Indudablemente eso retrae trabajo, pero bienvenido sea, buena medida, ojalá en vez de 1.080 sean más, pero que también hay que mirar que si nos ocasiona cierre de empresas y nos ocasiona personas en la calle, esas personas en la calle al final tienen que vivir de subvenciones y de ayudas del Estado. Y al final es la pescadilla que se muerde la cola. Pero buena medida y ojalá vayamos a mejor. Julián. Bueno, yo la verdad es que estoy hecho un lío. Estoy hecho un lío porque por una parte el Banco de España dice una cosa, el BBVA dice otra, los otros dicen otra, los otros dicen otra. No se puede ser tan tajante con los datos porque depende de quién los dé y de cómo los dé. Estamos en una España en que parece ser que hay muchos menos desempleados. Por otra parte, parece ser que hay cosas que no cuadran del todo. No estoy diciendo ni una cosa ni otra, sino lo que oigo por todas partes. Claro. Entonces, realmente no tienes una base para establecer un criterio acertado, para decir, oye, España va bien. Me alegraría muchísimo que fuese cierto. Porque tú vas bien. Si espero va bien. Y deseo que sea cierto. Ahora bien, veo que cuando la gente va a comprar a los supermercados paga prácticamente el doble de lo que pagaba. Veo que hay personas que tienen que decir, no compro merluza porque no me llega el presupuesto. Sin embargo, por otra parte, veo que se dice, no, es que en España ha bajado muchísimo el paro. Yo me alegro muchísimo de que eso sea cierto, si es que lo es. También pongo en duda los agoreros que dicen, no, es que esto se va a hundir. A mí eso me enerva y digo, vamos a tratar, porque soy español y quiero que España vaya bien. Sin embargo, si nos vamos a datos más o menos contrastados, la empresa Infojobs hizo una encuesta entre más de 1.800 empresas sobre este tema, que recogió posteriormente Europa Press, y por aquí tengo los datos que dicen que el 62% de las empresas están conformes con la subida del salario mínimo interprofesional. El 62%, porque a todo el mundo le gusta pagar bien a sus trabajadores, claro, o por lo menos los empresarios de buena fe. Luego ya hay otros, pero yo doy por hecho que la mayoría son buena gente. Entonces,
Hay un 62% que está de acuerdo según esta encuesta de Infojob. Sin embargo, el 35% considera que la subida del SMI provocará que haya menos contratación en la empresa y un 31% de los encuestados tampoco descarta los despidos si el salario mínimo interprofesional incrementa mucho los costes. La verdad es que eso que se dice ahí es bastante lógico, o sea, no es ninguna tontería. Sin embargo, también hay que reconocer una cosa, y de eso me alegro. En España es el segundo país de Europa en el que más ha subido el salario mínimo interprofesional, para bien de todos nuestros trabajadores, para bien de la mayoría de las empresas, aunque como bien reconocía Manuel Tabas en su intervención, hay algunas empresas que le va a costar un poquito, las pequeñas empresas. Si tuvieran delante a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, estaría muy enfadada porque ella critica mucho a los que opinan que subirle el salario mínimo interprofesional es cuestión de desempleo. Es la opinión de Yolanda Díaz, no la mía, ¿eh? Sí. Manuel. Bueno, yo tengo varias cosas que decir. Primero, un empresario que no pueda pagar el salario mínimo interprofesional no es un empresario. Segundo, el Banco de España casi siempre que habla sube el pan. Casi siempre que habla el gobernador de España sube el pan. Pues eso va en detrimento de la economía española. Sube el pan. Ninguno de lo que ha dicho el Banco de España se ha cumplido y ha valido para nada. Sinceramente, no sé ni para qué está el gobernador de España, del Banco de España. Los empresarios no han participado porque no han querido. Todos los que hemos negociado convenios sabemos lo catastrofistas que son la patronal en las mesas de negociación. Quinto, yo no puedo comprar merluza nunca, pero la caballa y las doradas están menos caras y también están muy buenas. ¿Ya? Mariano. Bueno, yo es que es difícil conjugar la macrocifra económica de España, es muy difícil conjugarla. Los datos que te puedan dar unos te puedan dar otros. Hay quien le va bien y hay quien le va mal. Hay quien dice que no pueden subir los sueldos porque los precios están más caros. Bueno, también hay que decirle que, claro, no se puede exigir bajar el IVA y subir precios, que también es otra razón como está la situación. Pero vamos, que no obstante los defensores del incremento del sueldo mínimo interprofesional sostienen siempre en todos que pueden afectar a otras variables como las recaudaciones por cotizaciones a la seguridad social, por IRPF o por IVA. Además, como la subida del sueldo mínimo interprofesional aumenta también el consumo, la economía adquiere dinamismo, lo cual favorece el crecimiento económico general. Un mayor consumo produce una mejoría en las empresas que entonces contratarán a más gente. Esto no lo ve así el empresario. La prueba la tiene que se han retirado y no han querido negociar con el gobierno y en los sindicatos la subida del sueldo mínimo interprofesional. Yo no sé qué idea tendrán ellos. Yo más o menos me lo imagino, que el Garamendi a lo mejor le ha dado miedo y le da vergüenza de ir a negociar un sueldo mínimo interprofesional cuando se ha subido casi 400.000 euros al año. Uno que estaba de ahí de tranje como estaría contratado y ya le han hecho una plantilla en la COE, ya le han hecho plantilla, pero bueno, que el sueldo, fíjate lo que ha venido, que no dice nada del sueldo interprofesional, pero que él se va a subir casi 400.000 euros. Y hago la pregunta, ¿los empresarios en España están de acuerdo con esa subida que se ha hecho el señor Garamendi y su presidente? No. Ahí lo dejo. Yo no. Pues, vamos a ver, Pollito. Declaraciones de la patronal. Llevamos escuchando desde el mes de agosto a la vicepresidenta Yolanda Díaz que iba a subir el SMI. Hasta la fecha han pasado 5 meses y no tenemos propuestas ni papeles por escrito, solo palabras. Así ha resumido el vicepresidente de la COE y presidente de ATA la situación en la que se encuentra la negociación del salario mínimo interprofesional, a cuya mesa de diálogo la patronal ha confirmado que no asistirá porque no se dan las condiciones para sentarse a negociar, ya que aseguran no han recibido ninguna propuesta concreta ni ningún documento que detalle una propuesta de subida. Si esto es cierto, pues indudablemente llevan toda la razón. Si no es cierto, pues este hombre pues no tiene palabra. Vamos. También oí ayer que la invitación para asistir a la presentación del salario mínimo interprofesional se le mandó a Garamendi el día de antes por la noche. Y por otra parte, Pollito,
Sí, yo no estoy de acuerdo si yo tampoco. era poco de sala, ¿eh? Ya no, sí, pero yo te voy a contestar a ti a lo que has dicho antes. Por eso. Pedro Sánchez sobre Garamendi: no pueden pedir sacrificios mientras hay un festín para los de arriba. Claro, pero es que entre los de arriba está él también. ¿Cuánto con cobran, sus asesores? ¿Cuánto cobran los presidentes de las grandes empresas públicas? Porque también hay algunos que están en torno a los 200.000 euros, ¿eh? Hablemos de Renfe, hablemos de Correos, que esos los pagamos todos. Yo no estoy, voy por delante de que no estoy de acuerdo con que Garamendi se suba el sueldo, que no se lo ha subido él, que se lo habrá subido el consejo que tiene alrededor, que del que forma parte la COE, o sea, eso para empezar. Génova, o sea, el Partido Popular, ve poco estética la subida del sueldo de Garamendi en plena aprobación del SMI. Moderador. Continúa. Claro, no, si es que está hecho con muy poca vista. O sea, es que hacer eso en ese momento es lo mismo que cuando el año pasado se subieron los sueldos los diputados o se regalaron unos iPads nuevos en plena crisis cuando estaba toda España pidiendo que se bajase el IVA porque no podían comprar, porque no podían llegar con la cesta de la compra. Pero contestando y además, hablando de las subvenciones, porque claro, Garamendi recibe una subvención del Estado, que todavía no salió a relucir aquí, no Garamendi, la COE, ¿no? Claro, pero ojo, cuidado. ¿Y los sindicatos también? No, pero yo no voy ahí. La mayor subida que ha tenido la COE fue en el año 2020. Pasó de 2,5 millones al año de subvención estatal a 15 millones. ¿Sabes por qué? Porque llegó Garamendi y dijo que estaba de acuerdo con que se aprobasen los indultos. Coincidió con eso, pero al margen de eso, y continúo en mi turno, la COE también se queja de que ni siquiera le han contestado a su propuesta. Hizo una propuesta del 4%. O sea, no ha habido un ánimo negociador, ni por una parte ni por otra. Tan mal se han portado los de la COE como se ha comportado el Gobierno a la hora de negociar ese tema. Y por otro lado, Pollito, la PAC, a la que tú antes aludías, se le da a las grandes explotaciones agrícolas. Las pequeñas tienen muy poco. Pero muy poco. Y otra cosa, porque yo he sido empresario. Eso que has dicho de que el empresario que no paga el SMI no es empresario, no se puede afirmar tan categóricamente. Porque si un empresario está en la ruina, no puede ni siquiera cobrar el sueldo y casi no alcanza a pagar a sus trabajadores, el problema es que no puede llegar a pagar el SMI y si no puede llegar a pagarlo, el buen empresario cierra la empresa. Y eso es una crisis, eso es muy grave. Eso no es para decir que el buen empresario que no pague el SMI, no. Si no paga el SMI es porque no puede y porque va a cerrar la empresa. No me atrevo a decir tanto como decía en su día el fundador del Premio Planeta. ¿Del Premio Planeta, Agustín Lara. Sí. Agustín Lara decía, pero eso a mí me parece una barbaridad y no lo quería decir. Agustín Lara decía que un empresario que no se puede levantar a las 2 de la mañana ni es empresario ni es nada. Hombre. Eso, pues ya, eso no me atrevo a decirlo. Lo he dicho, pero no me atrevo a decirlo. Hay muchísimos empresarios, el que dirige esta cadena, que trabajan más horas que incluso que sus trabajadores, casi seguro. Y muchos empresarios. Y muchos empresarios más. Sin sábados, sin domingos. La gran mayoría de los pequeños y medianos empresarios trabajan más que sus trabajadores. Eso de acuerdo. Ahora. Tabas, porque estás es que ya no me acuerdo lo que me has dicho. Ay, perdona, pero como ya me he liado con él. Te he leído unas palabras que dice el vicesecretario de la COE y demás, de que ni les avisaron, ni le dieron propuestas, ni contaron con ellos, ni nada. Bueno, yo eso no me lo creo sinceramente, porque sabiendo cómo es Yolanda Díaz, es que si ellos hubiesen querido tener diálogo, estoy seguro que ese diálogo se hubiese producido. Ahora bien, la Constitución, porque hay que tener presente que organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores son fundamentales y están recogidos en el derecho constitucional y son fundamentales para el bien común y para el funcionamiento del país. Organizaciones empresariales y sindicatos, y cobran un dinero, lógicamente, como debe ser, porque tienen que funcionar. Las organizaciones empresariales cobran un dinero del Estado, como debe de ser, como es justo que así sea, y los sindicatos cobran también un dinero del Estado, como debe de ser, y como es justo que así sea. En cuanto a Italia que es el único país de Europa
quitando el Reino Unido, que no tiene el salario mínimo interprofesional, el movimiento 5 Estrellas lleva ya varios años intentando que haya, porque es una referencia importante para otras muchas cosas más. Mariano, que me has pillado ahí con bebiendo agua, perdona. No, yo lo único que os puedo decir es lo que acabo de decir antes, que la subida del sueldo interprofesional, el sueldo mínimo, pues es fundamental porque afecta a muchísimas cosas. Afecta a las pensiones, afecta a la ayuda a los mayores de 52 años, afecta a compromisos con las empresas que pueden negociar, en este caso que no se ha hecho para moderar el tema de los precios, aunque afecta a sus márgenes, subida moderada del salario a los trabajadores, que no se ha hecho porque no se han sentado a la mesa a negociar, el incremento del salario mínimo, que tampoco se ha hecho porque la patronal no ha querido sentarse, rebajas fiscales que se mantienen a los colectivos, aumento de las pensiones, que se está cumpliendo, deflactación de la escala de gravamen y IRPF, el gobierno, más las que hacen las comunidades autónomas, en el tramo que les corresponde, las prestaciones y ayuda económica para las capas más vulnerables de la población, que se sigue haciendo, y entonces es importantísimo el dato de que cada año, a raíz de cómo esté la carestía de la vida y cómo está el nivel económico de cada país, yo pienso que España se puede permitir, en este caso, el subir el sueldo mínimo interprofesional para llegar a un medio límite, como está marcado en cualquier país europeo. Decía Manuel antes sobre los países con el salario mínimo interprofesional, encabeza la lista Luxemburgo, que bueno, Luxemburgo es que como está fuera de nuestro alcance, con más de 2.300 euros de salario. Segundo es Alemania, con 1.900, pero con un incremento del 14%, con una inflación del 9%. Bélgica es el tercer país, con 1.955, con una inflación del 10,32%. Países Bajos tiene 1.934, un incremento del 10,15%, con una inflación del 11%. Y España se sitúa, a ver qué cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hablo de Europa, no de la Unión Europea. Hablo de Europa, que con un incremento del 8% y una inflación del 8%. Lo que pasa es que los sueldos son lo mismo. Un apunte muy rápido. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Mariano, totalmente de acuerdo. Y es más, apostillo que algo que se le ha pasado, porque ha citado muchas cosas, influye en la subida del salario mínimo interprofesional, influye incluso en las personas que vayan a cobrar el desempleo, el paro. Y eso ya son muchas personas también. Dices, Pollito, que cuando habla el Banco de España sube el pan. Mira, noticias del 13 de febrero de 2023. Calviño designa consejera del Banco de España a su jefa de gabinete. Esto ha producido una profunda crisis tanto en el Banco de España como entre populares y socialistas, ya que hay una norma no escrita según la cual cada partido designa un representante de su agrado para cubrir las vacantes. Es decir, el Banco de España está formado por populares y socialistas. Sí, que lo sé. Por lo tanto, si sube el pan, la culpa es o de populares o de socialistas. Que lo sé, Manuel, que lo sé. Pero cuando habla el presidente del Banco de España, sube el pan. Valdría más que se estuviese callado. Un momento. Calviño coloca a su jefa del gabinete como consejera del Banco de España. Feijóo ordena guardar silencio tras lograr colocar en la otra vacante a su afín todo Antonio es política. Cabrales bajo propuesta del Partido Popular. Sí. Que vale. ¿Qué pasó con la antigua Caja Castilla-La Mancha? Ayer Liberbank y mañana Caja... Eso fue más grave. De no sé qué. Fue más grave. ¿Quién formaba su consejo de administración? Ahí subió algo más que el pan. Políticos y sindicatos. Pues ya está. Y fue el gran saqueo. A que tú y yo no estábamos. Ahí fue algo más que subir el pan. Eso sí, es más grave todavía que lo del Banco de España. Como este medio vive de la actualidad, ya saben que Emiliano García Paje está en Alemania, en la localidad de Nuremberg. No sé, mi padre seguro que me está viendo y seguro que me está diciendo que lo he pronunciado mal. Pero lo siento, padre. Entonces, allí ha hablado del agua y ha pedido a la oposición, a Francisco Núñez en este caso, que no se alinee con el partido Vox para no hacer triunfalismos, porque dice Paco Núñez que Emiliano García Paje no está defendiendo la materia del agua. Además, Emiliano García Paje, y eso influye en la provincia de Ciudad Real, allí en Alemania, acaba de afirmar que el próximo mes de abril la localidad ciudadaleña de Valdepeñas acogerá la 34 edición de los premios Gran Selección Campo y Alma. El caso es
que seguimos, después del Consejo de Ministros que habló del caudal de Tajo y en que aquí lo debatimos, sigue el debate político en Castilla-La Mancha sobre el tema del agua. Yo ya no sé si es tema de política o tema de elecciones que se aproximan, pero cuando debe haber un tema de unanimidad en nuestra región, a veces los políticos no la tenemos. Pues precisamente Emiliano García Paje sí defiende el agua de Castilla-La Mancha, sí defiende el Tajo, porque, por supuesto, el agua es de todos. Y naturalmente que el agua se le debe dar a todos, pero siempre que te sobre. Lo que tú no puedes dar es lo que no tienes, como le ha pasado a Castilla-La Mancha. Recordemos que el Ebro tira al mar toneladas y toneladas de agua, mientras Castilla-La Mancha está abasteciendo a Andalucía, a Levante y demás. Sí se defiende Castilla-La Mancha, y muy bien por Paje. El problema en Castilla-La Mancha no es otro que la oposición, en este caso de Paje, está haciendo política. Tú lo acabas de decir. Está haciendo política con este tema. Debería de estar de la mano de nuestro presidente en Castilla-La Mancha. Y sin embargo, pues está haciendo política y además, como tú bien comentabas, Julián, estamos en campaña electoral. Y parece que es muy bonito hacer oposición al gobierno en un tema tan nuestro como es el tema del trasvase Tajo Segura. A mi juicio, ahí Núñez está cometiendo un terrible error. Que vamos, que no lo entiendo, porque él hubiera hecho muy bien en alinearse con Paje en esto. Exactamente. Y luego ya, y si en la política hay muchas cosas para atacarle, pero en esto el agua no debería de hacerlo porque, sinceramente, creo que se va a perjudicar él mismo. Tenemos el ejemplo. Mariano, te escucho resoplar. ¿Qué piensas? No, que la política es que pesa mucho y Núñez, claro, Núñez no mira Castilla-La Mancha, Núñez mira el Levante, mira Murcia, mira que gobiernan Andalucía, su gente, entonces claro, la política pesa mucho, pero que todo el mundo sabemos y yo puedo hablar en primera persona, la gente que nos hemos manifestado, muchas manifestaciones, muchos años, por respetar y exigir el cupo de agua que le correspondía a Castilla-La Mancha y que ahora, con sentencia del Supremo y encima con la directiva que ha exigido la Unión Europea para que el cauce del río se mantenga en el río Tajo, ya era de razón de que Castilla-La Mancha deje los veranos de suministrar agua con cisterna a muchísimas localidades de Castilla-La Mancha y que ahora se consiga con un proyecto de un gobierno socialista, como ha sido aquí en Castilla-La Mancha, que las tuberías de la llanura manchega llega a las puertas aquí de al lado de Argamasilla, de Calatrava. El otro día vi un reportaje y nos estamos desviando mucho del tema del salario mínimo interprofesional, pero es que me ha llamado mucho la atención esas declaraciones de agricultores del Levante y de las desaladoras, de que cuesta un montón y que no tienen propiedades, pues lo típico para cultivar. Y decía un agricultor que hacía 5 años había puesto una plantación de frutales que necesitaba mucha agua al cabo del día. Y no podía regar. Y que ahora, con menos agua, que no puede salir a flote. Y yo pensaba, digo, ¿y los agricultores de Castilla-La Mancha que quisieron en su momento poner frutales y que no pueden? ¿Qué hacemos con ellos? Pusieron pistacho. Pistacho, efectivamente, es lo que se ha puesto ahora. Pistachos y almendros. Pero ¿sabes el pistacho cuánto le cuesta la primera producción? 7 años. 7 años, exacto. Ese es el problema. Exacto. Y muy bien por Mariano, estoy completamente de acuerdo con él, porque efectivamente pueblos en la cabecera de los pantanos tienen que ser abastecidos con cisterna en el verano porque no tienen agua para beber. Eso es una vergüenza. Deber pasar el canal por su pueblo y no poder coger agua y pasar. Efectivamente. Lo que no debe de ser es que cuando haya un bien común, como es el tema del agua, no se unan los partidos políticos porque es el bien común de sus representados. Me ha llamado mucho la atención, y me alegro de ello, de que el Partido Popular haya apoyado o vaya a apoyar ahora al PSOE en la reforma del sí es sí. Si eso se diese en bastantes más ocasiones, otro gallo nos cantaría en el ¿Pero gobierno. tú crees que le apoya para hacer daño a la coalición o porque le interesa? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero pero se debe apoyar por eso, porque es un bien común. Es que está claro que hay que reformar la ley del sí es sí. Eso lo están reconociendo ya casi hasta los de Podemos. Hasta Irene. Tiene que apoyarla, aunque no que la quiera, la tiene que apoyar. Claro, le pasa igual que esta mañana cuando le han puesto la alcachofa de nuestro medio. ¿Qué opina usted tú de la nueva constitucional de la ley del aborto de plazo? Y ha dicho, bueno, que la respeto y todo, pero que no la cree, que no creen, y tienen que apoyarla. ¿Por qué? Pues como han dicho ellos, que estamos en una época donde a todos hay que decir que sí, aunque cuidado, que la Iglesia ya le ha mandado una felicitación de Navidad, ¿sabes? La Iglesia ya le ha mandado una felicitación de Navidad. Que con la Iglesia hemos topado, Mariano. Ya le ha mandado una felicitación. César lo que es del César. Que hoy te excomulgan.
Que está diciendo desde el principio que me está entrando hambruna porque tenemos aquí el regalo de San Valentín de las croquetas, pero los que tienen vino, que son aquí Manuel, Mariano y Julián, pruébenlo porque es un tempranillo, Petit Verdot, que es que yo de los idiomas me vais a perdonar, pero es que yo no tengo mucho. Es maderación y fermentación por el método Ganimard, temperatura controlada, criado en barricas de roble francés durante 14 meses. Es un buen vino que tenemos para, como decía él, ahí lo tienen en las imágenes, ese Gaula 02 que tenemos a disposición de los tertulianos en esta ocasión, y estas croquetas de rabo de toro de nuestros amigos de Casa Pepe que me están llamando ya y tengo un hambre voraz. ¿Me permite? Sí, claro. Si yo fuera un sommelier, haría esto y diría, wow, sabor a madera, sabor a roble. Olor, ¿no? Qué En este buco caso, tiene, ¿no? Porque todavía no he qué probado. olor. Pero como no soy un sommelier, hago esto y digo, qué rico está. Y brindamos por el amor. Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida hablando y nos ponemos serios de esa gran tragedia que tuvo lugar la semana pasada en Turquía y Siria, con esos 2 terremotos y con esas imágenes que nos está dando. Y hablaremos mucho sobre los proyectos inmobiliarios en otros países y en concreto en España, sobre esos 30.000 muertos y sobre la capacidad humana de resistir, porque todavía, y a pesar de las horas que han pasado, se están rescatando a personas que están debajo de los cascotes. Volvemos enseguida aquí, en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión. Hasta ahora. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es, además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid,
podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende? Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Avilero. Estamos de vuelta aquí en la Tertulia Ciudadana, rodeado de concretas, como Manuel Tabás me ha dicho y especificado, que se han acabado, y son las 13 horas y 25 minutos de este martes 14 de febrero de 2023 y nos ponemos serios, si no lo estábamos antes ya, a hablar de un tema serio, porque la pasada semana, el pasado lunes a las 4:17 de la madrugada, era el primer terremoto que golpeó el sudeste de Turquía y el norte de Siria. La magnitud 7,8 en la escala Richter. Solo 9 horas después del primer sismo, cuyo epicentro estaba muy cerca de la ciudad de Gaziantep, se produjo una réplica anormalmente intensa de magnitud 7,5 a tan solo 100 kilómetros de la anterior localidad. Seguro que ustedes han visto en los servicios informativos, incluso en redes sociales, imágenes de ciudadanos turcos y sirios haciendo una perspectiva o un zoom o un traveling, como se dice en televisión, de varios edificios cayéndose a la vez. Las autoridades calculan en 30.000 los ciudadanos, casi 30.000 los ciudadanos fallecidos en estos dos seísmos, con, como decía Julián ahora en la publicidad, con un recién nacido con el cordón umbilical todavía pegado a su madre fallecida. Y estamos recibiendo noticias, gracias también a la colaboración de muchos países, como entre ellos España, que están volviendo ya, porque ya después de 8 días ya se espera que no haya supervivientes, pero la capacidad humana de resistir a estas tragedias pues nos da alegrías, como que se encuentren cada 2 por 3 y esperemos que sean aún más supervivientes de esa tragedia, con muchos cascotes por encima. Lo que piden más ellos, y a mí me hacía gracia porque lo vi en unos servicios informativos este lunes, es que una chica, una adolescente, pedía un donut para poder alimentarse después de estar pues más de 5 días bajo las toneladas de edificio. Yo, la pregunta es que si somos menos solidarios cuando una tragedia de este calibre nos pilla un poco más lejos, pero creo que la sociedad ha demostrado que es muy solidaria. Manuel Tabás, ¿cómo estás de nuevo? Pues aquí andamos.
Y a tu pregunta, somos solidarios del momento en que desgraciadamente estas catástrofes aparecen en primera plana de los periódicos y abren los telediarios y los informativos. ¿Qué pasó con Las Palmas, el volcán? Pues que ya nadie se acuerda de él. ¿Qué pasó con Murcia cuando hubo el terremoto? Porque hoy ya nadie se acuerda de él. Las ayudas llegaron tarde y más. Aquí el problema que tienen esto es que efectivamente es que fueron 2 terremotos con sus correspondientes réplicas, pero 2 terremotos casi llegando al 8, 7 y pico en cada uno de ellos. Y que es una de las zonas del mundo de más actividad sísmica, que ahí son 4 placas tectónicas las que dan por saco, ¿sabes? Chocando unas contra otras y produciendo todo eso. La Tierra se desplazó 2 metros. Sí. 2 metros que a lo mejor a la gente le parece que es una nimiedad, pero que se desplace la Tierra 2 metros claro. es una barbaridad. ¿Cuál es el problema? No tienen sistema de alerta sísmica, porque los 3 segundos después son los más principales. El sistema de alerta sísmica te avisa en cuanto llega un temblor de algo un poco más del 5%, para que te dé tiempo. Allí, encima, tuvieron la desgracia que fue a las 4 y algo de la mañana. Sí. Estaban durmiendo, estaban dentro de las casas. Tampoco tienen ninguna normativa antisísmica, los edificios no están bien construidos. Por eso la pregunta tú haces, ¿en España ocurriría? No, en España no ocurriría. Primero, porque de los años 60 y pico ya, 65, 66, tenemos una normativa sísmica. Estamos hablando de tiempo del franquismo. El primer terremoto que hubo en España fue en el 69, el Cabo de San Vicente. Dejó, con una magnitud de 7,3, dejó solamente 4 personas muertas y 18 casas afectadas. En el año 69 te estoy hablando. El último que hemos tenido aquí, el 12 de agosto de 2007, no sé si lo recordarás, con epicentro en Ciudad Real, fue de 5,1. Estaba yo en Argentina. Solo causó daños materiales en el Teatro Municipal de Almagro. Desgraciadamente un edificio del siglo XIX que lo fastidió un poco. No hubo ningún muerto. ¿Por qué? Porque tenemos. España tiene el problema un poco de la zona de Levante y la zona de Andalucía, que es donde más temblores se producen. Pero lo más que llegan eso, el de Murcia fue 5,1 también. Y hubo 9 muertos solamente y 300 casas o 300 edificios afectados. Entonces, por esa parte no tenemos problemas. También en septiembre ya se activó el sistema antisísmico aquí en España, que creo que pusieron 13.000 y pico postes, se pasó por televisiones, por radio y demás. Es decir, que vamos avanzando. Entonces, esto no va a ocurrir en España. ¿Dónde va a ocurrir? Pues desgraciadamente sitios como eso. Porque, por ejemplo, Japón tiene el mismo problema que Turquía y Siria. También le afecta a 4 placas tectónicas, pero sí tiene edificios construidos antisísmicos, sí tiene aviso antisísmico y sí tiene todas esas circunstancias. El problema que tuvo con la central de Fukushima no fue producto del temblor en sí, sino de un tsunami que hizo una ola grande que destruyó gran parte de la costa de Japón. Pero Japón está preparada para resistir y también le afectan 4 placas de estas sísmicas. Julián. Claro, le afectan 4 placas sísmicas, pero no hay tanta corrupción como hay en Turquía, porque esa es otra historia también. O en Siria. Esa es otra historia también. En esa zona, es una de la zona de Turquía y de Siria, es una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. De hecho, en el siglo pasado hubo 50 terremotos en esa zona, pero también hay que tener en cuenta que en el año 1939 hubo también en Turquía un terremoto que ha sido el más grande que ha tenido en su historia, en el que murieron 32.000 personas, y este va camino de superar al otro. En España no va a ocurrir esto, porque en España la construcción es distinta, se respetan las leyes, se hacen las construcciones normalmente, generalmente, como se deben de hacer. Y bueno, en Japón, sin embargo, el otro día contaba Iker Jiménez cómo sufrieron un terremoto estando en un edificio de Japón, y decía que, bueno, hombre, el edificio se movía de un lado a otro, pero no hubo ningún hundimiento ni hubo ningún muerto. Ahora, el edificio estaba preparado para que nos entiendan nuestros oyentes y espectadores, para cimbrearse, claro, ¿no? Sí. Tranquilamente, ¿no? Y sin tener ningún problema. Sin embargo, anoche escuchaba en la radio un informativo en el que hablaban sobre Turquía, personas que estaban relacionadas con Turquía y que habían estado allí, y es que la corrupción llega hasta el extremo de que hay una normativa específica para el tema de los movimientos sísmicos en el aspecto de la construcción. ¿Pero qué ocurre? Pues que si tú le das una mordida al funcionario de turno que supervisa si se está cumpliendo con esa normativa no se cumple. Y que en 20 años de gobierno de Erdogan se acumulan ya 8 amnistías inmobiliarias. Claro. O sea, ese es el gran problema, que habiendo por medio dinero, ni amigos ni compañeros. O sea,
Está claro, la corrupción, si esos edificios se hubiesen hecho conforme a la ley que hay en cuanto a la ley de construcción que hay en ese país, que es una normativa que seguramente que está recogida internacionalmente, pues posiblemente no hubiese pasado lo que pasó. No hubiésemos visto las imágenes de los edificios desplomándose de golpe, matando prácticamente a toda la gente que había dentro. El problema realmente es ese. El problema es que no están bien construidos, pero ¿por qué no están bien construidos? Pues porque se han saltado la normativa, porque ha llegado el constructor de turno y ha sobornado al funcionario, al ingeniero, a las personas que tienen que supervisar que esa construcción se realiza legalmente conforme a esa normativa antiseísmos, y no se ha hecho así. Entonces pasa lo que está pasando ahora mismo en Turquía. Manuel. Pues sí, pues estoy en esto último que ha dicho Julián, estoy totalmente de acuerdo con él. Bueno, la tragedia en Turquía y Siria con un 7,8 en la escala, pues la verdad es que Richard. La verdad es que es una barbaridad. Pero hemos visto cómo se derruían edificios enteros mientras que otros se quedaban de pie. Algo falla ahí, lo que Julián ha dicho. Tenemos que tener en cuenta que la Tierra es un planeta vivo y que está en constante movimiento y transformación. Cuando se construyeron las ciudades turcas y sirias, no se sabía del choque de Europa con Asia. Pero ahora que se sabe, muchas cosas se siguen haciendo mal. Se construye cerca de los volcanes, en zonas derriadas y en zonas poco seguras. En la pregunta de si en España puede ocurrir lo mismo, pues sí. En la zona de Lorca y Totana, Mula, Cejín, Moratalla y Calasparra, hay terremotos constantemente. No olvidemos lo de Lorca. Terremoto de lo de Lorca 2011. Terremoto de Lisboa. El sábado 1 de noviembre de 1755 murieron en Portugal entre 60.000 y 100.000 personas, entre Portugal y España, y el norte de África. Lisboa fue totalmente destruida. Las olas del tsunami alcanzaron los 20 metros de altura. En Madeira el mar subió 4 metros y en Ceuta 2 metros. Entre 8 y 9 en la escala más fuerte y el siniestro de Turquía y Siria. Más fuerte que el siniestro de Turquía y Siria. Y las placas siguen chocando y se puede volver a producir algo parecido en los próximos 200 años. Podemos llegar a tener otro terremoto igual entre Lisboa, entre Portugal, España y el norte de África. Ahora bien, las construcciones de los edificios que tenemos ahora soportarían, con la normativa que ya es exigible para la construcción, soportarían muchísimo mejor esos terremotos. Y habría muertos, evidentemente. Habría destrucción, evidentemente. Pero yo creo que nunca llegarían a los 100.000 muertos que hubo en ese terremoto de Lisboa, que arrasó todo Portugal, todo España y el norte de África. Eso creo que no se volvería a producir aquí en España, porque aquí en España se construye en este momento bien. Y se construye con todas las garantías y todas las normativas. Hay bastantes garantías en las construcciones. Y en edificios grandes, pues no creo yo que se estén dando mordidas en este momento, ni en ninguno, porque las penas son muy grandes y son penas que llevan aparejadas bastantes años de cárcel. No creo que se esté dando en España ni en ningún país de Europa en esto, ni en España ni en Portugal. Ni siquiera en el norte de África. Por lo tanto, creo que un movimiento tan grande como ese, un tsunami tan grande como ese, porque de producirse, lógicamente, sería a través del mar, pues otra vez sería a través del mar, porque grandes volcanes que puedan entrar en erupción no tenemos ni en Portugal ni en España. Nosotros estamos en una zona volcánica y el volcán más grande que tenemos ahí, que es el de Almodóvar, está totalmente apagado. Y el otro más grande, que es el de Valenzuela, está totalmente apagado, y los otros pequeños volcanes que tenemos, más de 20 de aquí a Ciudad Real y alrededores,
pues son volcanes que llevan ya miles de años apagados y creo que esos no van a volver a ofrecer ningún tipo de peligro. Se me adelanta Manuel. Mariano. Bueno, el desastre está claro, lo que ha ocurrido en Turquía. Turquía está situada sobre la falla de Anatolia y está rodeada de fallas como es la africana, la euroasiática y la arábiga. A pesar de que el país está levantado sobre un terreno con alto riesgo sísmico, sabían que algo así podía pasar. Todos recuerdan el temblor de tierra de 1999, pero se siguen construyendo edificios de forma precaria. Se siguen construyendo de forma desordenada y es un factor que explica también la magnitud de la tragedia. Estos terremotos destruyen errores urbanísticos porque Turquía no está preparada para estos terremotos. La gente y los expertos llevan años denunciando la falta de preparación y hay zonas muy pobladas de gente. Pueblos grandes, de casas que no están preparadas, que se convierten en grandes ciudades porque se construyen muy rápido, porque es una población eminentemente muy joven, localidades que antes eran pueblos y que se convierten en grandes ciudades con grandes edificios. La Empresa Nacional de la Vivienda construye bloques de entre 8 y 10 pisos, antes de que sea urbanizada la zona de carreteras y vías para poder llegar allí y el transporte ya se ha construido el edificio. Este terremoto Erdogan ya lo está comparando con el de 1939, que mató a más de 32.000 personas, aunque la gente tiene en mente el terremoto de 1999. Fue en la zona del mar de Mármara y Estambul, la zona más poblada de Turquía, que dejó 17.000 muertos y que ha marcado a toda una generación. Turquía estaba creciendo económicamente, una época de desarrollismo y millones de campesinos se trasladaron a las ciudades, se había construido mucho, pero de baja calidad. Y eso agravó la tragedia. Falló el todopoderoso Estado y donde los militares estuvieron ausentes. Un fracaso de un modelo de Estado, una quiebra del sistema y los propios ciudadanos tuvieron que organizarse. Dependieron mucho de la ayuda internacional y se anunciaron medidas de todo tipo para que no se volviera a repetir una situación como la que vivieron. Mejora en la calidad de la construcción, asistencia sísmica, no edificar en zonas cercanas a las fallas, pasar controles, que las licencias dependieran de organismos estatales y, sobre todo, poner fin a la corrupción, lo que ha dicho Julián. La quiebra que supuso para el Estado fue tremenda en los años siguientes. El terremoto fue el desencadenante de una gran crisis económica en Turquía y se produjo una destrucción masiva de la parte industrial y de una caída del 10% del PIB. En el 2001, la crisis monetaria internacional provocó una devaluación del 50% respecto al dólar y las grandes divisas europeas de la lira turca. Un caos absoluto que propició, en este caso, la llegada del actual presidente Erdogan. Nos estamos centrando en Turquía, pero Siria también fue aquejada y no sé si habéis escuchado en los informativos que el gobierno, a la parte que no controla, no le ha dejado llegar la ayuda internacional. Estamos llegando a unos niveles de, no sé, de cómo calificar a la sociedad que a esta hora del día no se podría emitir, Manuel. Pues falta de humanidad, porque indudablemente lo que van es ayudar y bien agradecidos deben de estar a que tanto Europa como América y demás se han deshecho y han mandado allí sus medios, sus mejores medios y sus materiales y van a aportar su dinero. Es decir, encima pasa que Siria, ¿cómo está Siria? Pues en una guerra civil que todavía lo están enfrentando y que hay cada uno campa por su ancha. El otro día escuchaba que el 70% de la ciudad de Alepo está destruida y ya encima... O sea, que no hace falta un terremoto. Y ya con el terremoto, pues ya imaginaos cómo puede estar. Hay una falla, bueno, hay unas noticias que han salido ahora mismo, como ha dicho Manolo, Julián, vía satélite, porque ahora no acceden. Ahora mismo la parte más afectada es zona rebelde dentro de Siria. Entonces, bueno, es difícil que la ayuda llegue allí porque el Estado gubernamental no lo permite porque no sabe lo que pueda entrar allí. En estado de guerra, sabes tú que eso se tiene que controlar. Pero hay unas imágenes que son dantescas, hay una grieta que tiene una anchura de más de kilómetros, ciudades que se han hecho montañas, o sea, ciudades que han desaparecido, que no lo podemos ver, pero que con el tiempo lo vamos a ver y lo vamos a asimilar. Lo que pasa que ahora mismo es imposible. Bueno, antes ha dicho, y es cierto, Manuel Tabas, que somos solidarios al principio, es verdad, pero no es menos cierto que esa solidaridad momentánea, instantánea, es la solidaridad más importante. Nosotros en España tenemos la enorme suerte
de tener una unidad militar, un ejército, que es la UMER, la unidad militar de emergencias, que vale para todo, vale para un cosido y vale para lo que sea. Y no sube el pan. Y son personas disciplinadas y ya expertos, porque ya son personas que han estado ya en muchas tragedias, y seguramente que tendremos, pues no casi seguro, que tenemos uno de los mejores, seguramente que somos los mejores del mundo en esto, en tener un ejército al servicio del pueblo y una unidad militar al servicio de las catástrofes. Y perros adiestrados. Y perros adiestrados, y en fin, España creo que es una potencia muy importante, no solamente en ayuda humanitaria por nuestra solidaridad innata, sino también en ayuda militar, técnica, por parte de esta unidad que se está haciendo cada vez más profesional y cada vez mucho más necesaria. Viva nuestra UNED y todo el esfuerzo y dinero que haya que emplear para estos profesionales, que los gobiernos no estimen gastos en esto. Castilla-La Mancha, y perdóname que te corte, Emiliano García Paje anunció la semana pasada que en ese plan de emergencias que tiene el gobierno regional dentro de sus presupuestos destinará ayudas por valor de casi 400.000 euros para destinar a Turquía y Siria. Julián. En Siria han fallecido unas 3.500 personas. Claro. Eso es. Claro, son los datos que se conocen, pero ha habido perfectamente 19 millones de personas afectadas. Sí. Hay una buena noticia, y es que el viernes Damasco dio permiso para que se envíe ayuda internacional a las víctimas del terremoto en las zonas controladas por los rebeldes. Pero claro, el problema es lo que decía Mariano, es que hay ciudades enteras que se han visto afectadas y que lógicamente es un país que está en guerra y que no tenemos información de todo eso. Pero en Turquía, por ejemplo, hay una grieta en un olivar que tiene, no sé si son 30 metros de profundidad y 2 kilómetros de longitud. Eso se conoce en Turquía, no sabemos lo que estará pasando realmente, en Siria. Pero en España, afortunadamente, eso no va a ocurrir porque en España no tenemos fallas tectónicas como las que tienen en estos países. En España el mayor terremoto que hubo fue uno que tuvo 7,2 grados de la escala Richter en el año 1954, pero se produjo a 600 kilómetros de profundidad y prácticamente no se notó. El de Lorca fue de algo de más de 5 grados de la escala Richter, murieron 9 personas, se vieron afectados 1.800 edificios, pero también hay que tener en cuenta que la ley de construcción se va modificando con el paso de los años y los edificios construidos hasta el año 1970 aguantarían perfectamente hasta 6 grados y más difícilmente hasta 7. Sin embargo, los edificios que se han construido después de esos años pueden soportar perfectamente los 7 grados. Entonces, en Puerto Llano es muy difícil por lo que ya sabemos, o sea, porque no hay fallas tectónicas con tanta magnitud y con tanta intensidad en cuanto a su convergencia como en Turquía y en Siria, pero bueno, la zona sur y suroeste de España es una zona volcánica, lo que pasa es que es de muy escasa actividad. Aquí en Puerto Llano, por citar algo anecdótico, en Azrúbal tenemos una toba volcánica, o sea, en donde estaba el antiguo repetidor de la COPE. Proyecto Geoparque Volcanes de Calatrava, Ciudad Real. Ese es el proyecto de la Diputación Provincial para aunar todos los volcanes de la provincia de Ciudad Real. Pero yo iba porque yo leí, y ahora mismo no lo encuentro, y es verdad que estamos en la microplaca que está situada cerca de la eurasiática y la africana, que en España no nos podemos estar despistados, que esto puede ocurrir hoy o dentro de 1000 años, pero puede ocurrir mañana mismo. Sí, efectivamente. Yo hablaba antes de que la Tierra es un ser vivo que está en constante transformación. Pues mira, sí, con tanto. Aquí en el Geoparque, cualquiera que se vaya ahí a centro de interpretación, pues verá animales marinos, esqueletos de animales marinos, lo que demuestra que Puerto Llano fue mar en sus tiempos. A ver si ha andado la Tierra para que el mar ahora esté a 300 y pico kilómetros de aquí. La Tierra es un ser vivo, la Tierra nació y morirá, no sé qué tiempo le quedará, yo creo, según los físicos, estamos más o menos a mitad de la vida, pero la Tierra como planeta termina desapareciendo cuando llegue su momento,
Los humanos seguramente ya no estaremos, porque con la marcha que llevamos no vamos a terminar extinguidos por nuestra culpa. Pero bueno, llegará ese momento. Hay un dato que es que cada vez que leo algo sobre el terremoto me llama más la atención, porque es que estamos acostumbrados, por ejemplo, en deportes como la Fórmula 1, a hablar de los Gs y de la fuerza de la gravedad. Este terremoto tuvo un valor de 2G, es decir, aceleró 2 veces la gravedad. Y es una de las cosas que me llega, de las pocas cosas que me acuerdo de la física, 9,8 metros segundo en la velocidad de la gravedad. Así que espectacular. Pero aparte de eso, es sobre todo, supongo que lo habréis visto, y la capacidad humana para resistir esos vídeos en redes sociales de ir girando en una calle y ver ir cayendo los edificios como si fueran de plastilina. Es una cuestión que me llama mucho la atención, no solo por la gente que pudiera estar ahí viviendo y pues intentando sobrevivir, sino solo por la capacidad de la fuerza de la Tierra para destruir toda una calle. Es que la fuerza de Tierra, tú fíjate, es como si un meteorito de 2 kilómetros de diámetro chocase contra la Tierra a 90 kilómetros por hora. Produce el mismo efecto. Como si un meteorito de 2 kilómetros de diámetro chocase contra la Tierra a 90 kilómetros por hora. De todas maneras, Julián, hay informes de que saldrán esos informes de estos movimientos sísmicos. Nos están hablando de que puede llegar el momento en que se pueda cerrar el Mediterráneo. O sea, que no podemos decir esto o lo otro, que nosotros no lo vamos a ver, pero que los estudios están ahí hechos. Y luego sobre el tema que estamos preparados, España, que lo sepa la gente, España se encuentra dentro de la placa euroasiática, completamente al sur de esta placa, cerca del borde de la cola africana. Estas placas se mueven mucho más despacio que la zona, y otras tenemos una actividad menos frecuente y más baja. La parte de España donde mayor peligro sísmico es en la zona de Granada, en Murcia y Almería, en toda la zona del suroeste de la península. En 1969 tuvimos un terremoto en la zona de Cabo de San Vicente de magnitud 7,8 y ya hemos sufrido un terremoto de 7,8 y los edificios han aguantado. Ese edificio ya aguantamos, aguantamos. El problema es que la zona en la que tenemos mayor peligro de sufrir un terremoto de una magnitud similar se encuentra en el mar. Si tuviéramos un terremoto de magnitud 7,7 más metido en la península, probablemente hubiéramos tenido más daño. Eso significa que las zonas donde hay peligro sísmico son las que están verdaderamente preparadas para soportar un terremoto, igual que pasó en México, en Japón, Estados Unidos. En cambio, otras zonas como Valencia o Barcelona no lo están. Sin embargo, que ocurra un terremoto en esta zona, según los sismólogos, es poco probable. El tsunami es lo peor. Hay alerta tsunami en la zona costera de Andalucía. 90 kilómetros por hora. Hay alerta tsunami y de hecho hay planes ya preparados en las poblaciones y demás, en las zonas costeras de Andalucía y del Levante, que son las zonas de España donde más más riesgo hay de movimiento sísmico. Sin embargo, en la zona centro de España hasta Madrid, ¿no? hay ya, pero por ejemplo de Madrid hacia abajo hasta Andalucía y Ciudad Real ya sí hay condicionantes en la construcción para el tema sísmico. Sí, es verdad. Y después ya desde Madrid hasta Santander también, pero son zonas de baja intensidad. El mayor riesgo está en el mar, en los maremotos. Pero daros cuenta, como cuando hay un sismo aquí en España, aunque afecta a Andalucía el movimiento, fíjate cómo también se sienten en los Pirineos. Sí. Cómo achucha, la placa, achucha España y se siente. Y las réplicas en Puerto Llano. En el grupo de tertulianos ya estamos avisados de que ya vienen los extraterrestres. O sea, hemos pasado una pandemia, hemos pasado una guerra, este seísmo, el volcán de La Palma. Ahora vendrán los extraterrestres a saludarnos. Yo lo avisé aquí en Ni Más Televisión, ¿eh? ¿Qué? Yo lo avisé aquí en Ni Más Televisión. Le dije que a Pedro Sánchez solo le faltaba una invasión extraterrestre. Pues mira, ya hay objetos voladores no identificados. Menuda película entre americano y chino. ya hay objetos voladores no identificados, que yo no quiero decir nada, volando sobre Canadá y sobre Estados Unidos. Y Canadá está muy preocupada. Pero cuando me quedan 10 minutos de programa, quería preguntaros brevemente, porque sé que esto va a tener mucha polémica, lo que acaba de decir en estos días, ayer creo que fue, el Tribunal Supremo,
que mantiene la inhabilitación de Junqueras hasta 2031 pese a la reforma de la malversación. Y dice el Tribunal Supremo que, a pesar del cambio del Código Penal, ningún político, ningún ciudadano puede decir a nadie o al tribunal cómo practicar la justicia. ¿Qué te parece, Manuel? Por favor, son y 51. La ley te lo da, la ley te lo quita, alabado sea al Tribunal de Justicia. ¿Te parece bien? Sí, es decir, aquí cada uno tenemos que pagar por lo que hacemos. Y punto, lo que no puede salir gratis. Y porque no puede ser que si tú no utilices violencia y si tú no utilices otros medios, ahora resulta que no cometes nada y puedes declarar una independencia. Su excusa decía que la malversación no podía ser porque no se han acaudalado, pero sí se han acaudalado porque han utilizado ese dinero para su bien futuro. Viva Marchena. Como lo de los ERE y como también lo último que ha pasado. Y las últimas informaciones que tenemos es que tienen un módulo para ellos solitos con gimnasio, pistas de tenis y demás. Pero por sembrar la discordia, como decía el otro día Paula, y como tú esperabas ahora con este planteamiento, es que le ha salido muy mal a Pedro Sánchez las dos leyes que tiene en marcha. Porque por un lado, el tema del delito de malversación, de la ley de el eliminar la sedición, que buscaba eso. Al final ha llegado el Supremo y le ha fastidiado el que Oriol Junqueras, estoy hablando un poco irónicamente. Y no se van a poder presentar las elecciones. Oriol Junqueras no se va a poder presentar a las elecciones como al parecer estaba esperando Pedro Sánchez, pero además con la ley de sedición, mira la ley del sí es sí, mira la que tenemos. O sea, el tema del legislativo al gobierno actual no se le está dando muy bien. Manuel Alarcón, no sé si te has enterado de esto de Junqueras. Sí, claro, lógicamente, evidentemente. Bueno, yo en el tema de Junqueras, pues haciendo hincapié que efectivamente fue una rebelión sin armas, que eso es muy importante. Hay que decir que, bueno, pues que se pasaron 7 pueblos, fue un fraude, pero no para España, fue un fraude más bien para los catalanes. Porque una persona que se considera presidente de la Generalitat, que declare la independencia de Cataluña y tenga tan poco valor como para unos segundos después echarse atrás y luego vivir de esto allí en Waterloo, de la buena fe de otros muchos catalanes, pues a mí me da mucha pena. Porque al menos Companys, cuando en la República declaró la República Catalana, le duró unos días, poco, pero algunos días. Pero es que fueron segundos lo que duró la independencia de Cataluña. Sí. Y eso es vergonzoso. ¿Pero quién fue el salvador de la República en el año 1934? Pues tú eres la República la que metió ¿Quién la lo mano salvó? allí, No, claro. Francisco Franco. Bueno, vamos, estamos hablando de la República, que eso fue en la República. Manuel. Estás hablando Mariano. de cuando declara la independencia Mariano. de la República. Cuando- Fue en el 34. Cuando Companys estaba la República. Vamos a ver, la República tuvo dos problemas grandes. Que fue en el 34. Tuvo tres. Tuvo el problema de Casavieja. Pero es que no vamos desviando. Yo quiero solo de Junqueras. Bueno. Y los Jordis. Los Jordis. Bueno, vamos a ver. Eso es la A los persona- Jordis ya no es por sedición, ahora es por desórdenes públicos. ¿Cuántos Jordi son? Esas, pues un montón. yo para En Cataluña un montón. Esas imágenes de esa persona subida en el coche destrozado de la Guardia Civil que pagamos todos, que es un coche español que hemos pagado con nuestros impuestos, pues no fueron muy buenas, la verdad. Ni fueron muy buenas para España y supongo yo que tampoco para el resto del mundo. Y los que tuvieron que salir por Se cometieron un montón de fallos. Todos cometieron un montón de fallos. Ellos, nosotros mandando a la policía. Sé que somos un país de pandereta. Si es que la policía saltándose una escuela. Mariano. La policía saltando una escuela y otro tirándole una silla. Si es que somos lo que somos España. Mariano. Yo soy respetuoso con La toda, historia. yo soy respetuoso con todas las sentencias, pero lo que sí quiero hacer hincapié y que ojalá y todos los tribunales tuvieran el mismo celo con la ley del sí es sí. Yo creo que ahí se queda. Ahí se queda. Pues aquí estamos, un 24, ¿en qué estaré pensando yo ya? Un 14 de febrero de 2023, San Valentín. Tengo una nota aquí en la agenda que el amor es como Don Quijote, que cuando se recupera de la locura, pues ya está a punto de acabar. Esperemos que la locura y el amor nos acompañen mucho tiempo. Aquí en IMAX Televisión, sobre todo, ha sido un placer
Y le tenemos que agradecer al jefe, a Julián Camacho, que está al otro lado, el mensaje que acaba de enviar. Se lo agradezco personalmente y se lo agradezco en nombre de todos los tertulianos. Se lo agradecemos. Por estar atento y que este es tu sitio, así que estamos esperándote ya para que vuelvas a estar al mando de esta tertulia ciudadana. Y como es el Día del Amor, pues, y estamos en época de carnaval, siempre más o menos coincide, pues yo he traído para acabar este programa un paso doble de una comparsa gaditana llamada Los Duendes Colorados. En ella habla del amor más bonito que hay, bueno, no se lo voy a contar, no voy a hacer spoiler porque se lo tienen que escuchar. Que lo dicho, que sonrían y sean felices. A las 7:30 de la tarde les traeremos toda la información en los servicios informativos de IMAX Televisión de este martes, y este miércoles también volveremos a estar con ustedes en los servicios informativos. Y este miércoles recuerden que Virginia Zaldívar en Onda Cero Portullano en Más de Uno tendrá un concurso de San Valentín. Adiós. Quiero contarte algo que tú sabes, que no es un secreto, porque está en la calle. Quiero contarte que el amor de nuevo ha llamado a mi puerta. Por favor te pido que lo entiendas, necesito que tú me comprendas. Y si contigo conocí el amor más puro y verdadero, hoy al cabo de los años la boca me dice te amo y te quiero. Lo cierto es que ahora hay otra mujer, me la encontré, te juro que no la buscaba. Hay otro sol, hay otro cuerpo, hay otra piel, hay otro beso, otra caricia y otra cama. Ahora me pierdo en otros labios, no he tenido fuerza para controlarlo. Y se lo digo a la que fue en su día el amor de mi vida, que siempre estuvo a mi lado, la mujer a la que doy las gracias cada día por los hijos que me ha dado. Ya se casaron, ya tienen sus vidas, se hicieron mayores. Quiero verlo una tarde, necesito darle mis explicaciones. Me siento mal por haber encontrado la felicidad, por eso he venido a hablarlo contigo. Y solo espero que allá donde estés me puedas perdonar. Tú sabes muy bien lo que llevas sufrido. Seguiré viniendo como siempre a verte todos los domingos. Te dejo estas flores, eso es el verdad que nunca me olvido.